Hola amigos de YouTube, soy Bluemaster234 y hoy dejaré un ratito los tutoriales y contaré las leyendas urbanas. Bueno, las reglas para este vídeo son las siguientes. 1. Ver este vídeo con audífonos si es que tienes a un niño menor de 10 años a tu lado. 2. No ver este vídeo solo y menos en la noche, al menos que estés acompañado, claro. 3. Este vídeo no es apto para cardíacos. Primera leyenda: el tren al infierno. Cuenta la leyenda que dos atracadores fueron cercados por la policía y, en su huida, tuvieron que abandonar su vehículo de fuga y adentrarse en una estación de metro. En su desesperada carrera, comenzó un tiroteo en los pasillos de la estación, en el cual un certero disparo de uno de los ladrones impactó directamente en la frente de uno de los policías, matándolo al instante. En mitad de la confusión, y mientras el resto de agentes se parapetaban tras unas columnas, la pareja de delincuentes consiguió subirse a un tren mientras escuchaban a su espalda la detonación de más disparos de los policías. Pocos instantes después la máquina emprendió su marcha, escapando dentro de ella los ladrones. Era de noche y el vagón estaba prácticamente vacío, solo había dos personas más en el tren que acababan de abordar. Un mugriento mendigo encapuchado que parecía inconsciente por su borrachera, aunque no soltaba una bolsa de papel con la cual protegía una botella de licor. Y un hombre con aspecto de abogado que, perfectamente trajeado, dormía con la boca abierta y muy probablemente se habría pasado de estación hacía bastante tiempo. Los atracadores, al comprobar que no estaban en peligro, empezaron a reír su suerte y a trazar un plan de fuga. Probablemente en la puerta de la próxima estación nos esté esperando la mitad de la policía de la ciudad. Así que, en cuanto bajemos de este trasto, tenemos que meternos corriendo en el túnel. Dentro ya buscaremos cómo escondernos o escapar, dijo el que parecía más inteligente de ambos. El otro, asintió mientras vigilaba al resto de pasajeros. La estación se acercaba y, asustados por la posibilidad de que un grupo de agentes armados les esperaran en el andén, se agazaparon bajo los asientos. De ese modo, los asientos servirían de parapeto en caso de comenzar de nuevo un tiroteo. Pero, para su sorpresa, el tren no solamente no se detuvo en la estación sino que además aumentó su velocidad de marcha. Estos cabrones nos están tendiendo una trampa, seguro que nos quieren llevar a un lugar que ya tengan controlado para evitar que muera alguien más en la estación. Seguro que han dado la orden al maquinista para que no se detenga. Visiblemente asustados, comenzaron a caminar como locos por el interior del tren mientras buscaban un modo de escapar. Pero las puertas parecían selladas e incluso, disparando a la manilla que les permitía cambiar de vagón, no consiguieron su propósito. Una nueva estación pasó ante sus ojos a toda velocidad, pero esta vez se dieron cuenta de un detalle que en la anterior ocasión no detectaron. La gente que había en el andén esperando no parecía inmutarse, como si no pudieran ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad con cada metro recorrido y parecía adentrarse en las entrañas de la tierra. Pues cada vez se podía percibir con más claridad la inclinación del vagón y su vertiginoso descenso. ¿Qué mierda pasa aquí? Esto no lo está haciendo ningún policía, dijo el más callado. De repente la luz del tren comenzó a parpadear y tras cada momento de oscuridad el vagón parecía distorsionarse y volverse cada vez más tétrico. Una especie de material viscoso similar a la sangre comenzó a brotar de las paredes, los asientos que antes parecían nuevos envejecieron de golpe y se mostraban oxidados y con el plástico derretido. Era como si hubieran sido expuestos a altas temperaturas o alguien se hubiera dedicado a quemarlos con una llama. Aterrorizados e incapaces de articular palabra, vieron como una nueva estación se acercaba, pero esta vez no encontraron un andén a su paso. En su lugar había una especie de cámara de tortura en la que despellejaban vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre. Las cámaras se sucedían una por una y la velocidad del tren se había aminorado, como para deleitar a sus pasajeros con las más crueles y brutales formas de torturar y causar dolor, que cada vez eran más sádicas y salvajes. De repente el tren se detuvo y el mendigo, que hasta el momento parecía inconsciente a causa de su borrachera, se levantó. Los atracadores se quedaron petrificados al observar bajo su capucha unos brillantes ojos amarillos y un rostro rojo adornado por una puntiaguda barba. «Tú te bajas aquí, estafador», dijo mientras levantaba con un solo brazo al hombre trajeado y lo lanzaba fuera del vagón. Inmediatamente un par de sombras que aparecieron del suelo le levantaron y llevaron hasta un foso lleno de gusanos. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarle por dentro.
Estos gusanos te devorarán en vida, como tú lo hiciste al lucrarte como un parásito del trabajo y el dinero de los demás para llevar una vida de lujos, dijo el falso mendigo que al que ya fácilmente se podía distinguir como un demonio. Vosotros no tendréis tanta suerte, vosotros vais mucho más abajo. Al día siguiente las crónicas de todos los periódicos anunciaron la muerte de un policía y 2 atracadores que fueron abatidos a pocos metros del tren en el que pretendían escapar. Segunda leyenda: no abras la puerta. Muchas personas piensan que esto que os voy a relatar es una simple leyenda, un cuento o incluso una falsa historia, pero yo lo único que puedo hacer es contárosla. A partir de ahí, sacad vuestras conclusiones. Hace 2 años, estaban en su casa, tan tranquilos, María, una señora de 40 años que se había divorciado recientemente, con su hijo pequeño de tan solo 8 años. Como era de costumbre, María se tenía que ir todas las noches a trabajar, era una mujer con muchas responsabilidades, tanto en su trabajo como en su casa, y no podía atender a su hijo en todo momento. Pero aquel día sería muy diferente al resto, ya que, cuando se encontraban cenando, vieron en las noticias que un asesino en serie, muy peligroso y agresivo, había escapado del centro penitenciario de la ciudad. Lo más grave de la noticia no era que este interno hubiese escapado, lo peor era que había sido visto a pocas manzanas del hogar de la familia. Esto provocó la incertidumbre de María, que al irse al trabajo tenía que dejar a su hijo solo en casa. María, para prevenir desgracias, cerró las ventanas, puertas, y le explicó lo siguiente a su hijo: no abras ninguna ventana ni las puertas. Aunque llevo las llaves, por si ocurre algo, yo golpearé 3 veces seguidas la puerta o simplemente me reconocerás por la voz y entonces sabrás que soy yo. Llegado el momento, María se fue a trabajar y dejó a su hijo solo. Este, lleno de miedo, cerró la puerta a cal y canto y se puso a ver la tele para relajar la mente. Al cabo de rato, el chico ya estaba dormido cuando de pronto llaman a la puerta. Pomi, Pomi. El chico se despertó y aterrado se dirigió muy despacio hacia la puerta y dijo: ¿eres tú, mamá? La respuesta vino con otra serie de golpes acompañados de un susurro escalofriante que decía: ábreme la puerta. El niño atemorizado huyó hacia su habitación, donde se pasó la noche llorando y esperando a que llegase su madre, hasta tal punto que se quedó dormido. Al día siguiente, cuando se levantó, se dio cuenta de que su madre no había vuelto. Y aún con miedo se dirigió a la puerta que conducía a la salida de la casa y se encontró a su madre con las piernas cortadas, por lo que no pudo llegar al timbre, la lengua cortada, por lo que no le pudo reconocer la voz, y totalmente ensangrentada. Desde ese día este chico tuvo que ser hospitalizado en un psiquiátrico y no pudo dormir sin sufrir constantes pesadillas. Y tercera leyenda: el diablo en espejo. Unos amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas en mitad de un descampado. Como es habitual en este tipo de reuniones, sin saber cómo, empezaron a contar historias de terror y leyendas que conocían. Un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban, pero la mayoría, que ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre los amigos cada vez que la narración hacía un silencio. Sin embargo, cuando Alberto comenzó a contar su leyenda, todos se quedaron como petrificados. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verle tiene que ser ese mismo día a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, a poder ser negras, apaga la luz y sitúate enfrente del espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que deben sonar. En ese momento el diablo se aparecerá en el espejo solo durante un segundo. Tras terminar su historia, nadie sabía qué decir. Los envalentonados muchachos estaban realmente asustados porque sabían que con las fuerzas del más allá no se debe bromear, y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad. Pero para Pablo era el momento perfecto para hacerse el machito, siempre había sido un segundón en el grupo y nadie le tomaba en cuenta, por lo que era el momento perfecto para hacerse el valiente. Eso es mentira y yo lo puedo demostrar cuando quieras. Todos se giraron a mirarle y rápidamente Alberto contestó: si tan valiente eres, ¿por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será Nochebuena, yo mismo pongo las velas. Pero si te echas atrás te tendrás que comer las 12 velitas delante de todo el grupo en Año Nuevo. Ok, pero si lo hago y te demuestro lo contrario, quien se comerá las velas serás tú por bocazas.
El grupo se rió y pasados unos minutos todo parecía haber quedado olvidado, pero para Alberto eso había sido un desafío a su autoridad como el líder del grupo y no iba a quedar así. Por lo que un par de días después se presentó en la casa de Pablo con una bolsa que contenía 12 velas negras, una Biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermana, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar en la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro. Su intención era que cuando Pablo viera lo completo de su ritual de invocación se echara atrás y le pidiera disculpas, pero lo que no se podía esperar es que el chico, reafirmado en su intención de hacerle comerse las velas frente a todos en la fiesta de Año Nuevo, bromeara sobre el tamaño de estas. ¿Qué pasa, Alberto, que no las había más grandes? ¿Tanto miedo te da a tragártelas delante del grupo que has ido a comprar velas de cumpleaños? Tú tranquilo, Pablito, que cuando te cagues del susto al menos las llamas de las velas ocultarán el olor. Alberto entró en la casa de Pablo y sin dirigirle ni una mirada más pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó 5 de las velas en cada una de las puntas del pentagrama, 4 de ellas a los lados del espejo y las 3 restantes junto a la Biblia satánica que intencionadamente dejó abierta por una página en la que había una especie de invocación o ritual. La escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz de las velas era digno de una película de terror y Pablo, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió como se le encogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo para realizar la invocación. Bueno, chaval, hasta aquí puedo estar yo en el baño, dijo Alberto con voz socarrona. Por si te echas atrás en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de vídeo. Mucha suerte, espero que la leyenda no sea cierta porque de lo contrario no creo que lo cuentes. Dijo intentando darle aún más miedo. Yo te espero aquí fuera para que no te dé por salir corriendo. Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada, faltaba menos de un minuto y ya sentía como las gotas de sudor le caían por la frente. Una cosa es hacerse el chulito delante de todo el mundo, pero otra era encontrarse con ese escenario aterrador y disponerse a invocar al mismo diablo por una apuesta. Sin embargo, reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo y cuando Alberto le avisó cerró los ojos. Pocos segundos después escuchó la primera campanada del reloj que tenían sus padres en el salón. El miedo que tenía y el silencio era tal que cada una de ellas parecían sonar cada vez más lentas. Al tener los ojos cerrados no percibió que con cada campanada se apagaba una vela, como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente a cada uno de los clan del reloj. Al sonar la campanada número 11, tal y como le había indicado Alberto, Pablo abrió los ojos y Alberto al otro lado de la puerta del baño esperaba que Pablo se echara atrás y saliera en cualquier momento, pero tras sonar la última campanada todo quedó en silencio. Llamó a su amigo pero no obtenía respuesta, ya había transcurrido más de un minuto y Pablo no salía, así que decidió abrir la puerta. Al abrirla todo estaba a oscuras y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo, un fuerte olor a azufre inundaba el lugar y Alberto sintió que algo iba mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada del miedo mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho. De puro terror había sufrido un ataque al corazón y lo único que alcanzaba a decir era: lo he visto. Al llegar al hospital los médicos no salían de su asombro, el corazón parecía estar bien y perfectamente recuperado, no obstante el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie, salvo para repetir una y otra vez que lo había visto. Días después salió del hospital perfectamente recuperado, al menos físicamente, ya que nunca volvió a ser el mismo, se convirtió en una persona asustadiza y retraída que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación. Alberto por su parte nunca se atrevió a ver lo que contenía la cinta y decidió tirarla a la basura junto a los objetos que se habían usado en la invocación. Quién sabe si algún día alguien la encontrará y podrá presenciar qué fue lo que vio Pablo antes de que se apagara la última vela. Por su parte Pablo sabe que volverá a ver al diablo el día que muera, ya que este vendrá a reclamar su alma en persona. Cuarta y última leyenda: la pendiente. Leyenda mexicana, una leyenda de taxistas. Se dice que algún taxista al finalizar su turno, encuentra a una anciana que le hace la parada. El hombre, compadecido por la hora y la situación de la señora, accede a llevarla a su destino. La señora solicita que la lleve a distintas iglesias de la ciudad porque tiene que hacer unas mandas. El taxista la llevaba a los lugares indicados hasta que por fin llegan a su casa y la señora le dice que espere para pagarle.
Después de haber transcurrido varios minutos sin que aparezca la señora, el taxista decide tocar en la puerta. Cuando le abre una persona, él explica su situación, le dicen que esa persona ya ha fallecido tiempo atrás. Se preguntarán por qué estuvo tan corta, pues no sé XD. Bueno, esas son todas las leyendas que se me ocurrieron poner, pero esperen la segunda parte. Bueno, eso es todo, que tengan buen día y que Dios los bendiga.